Bueno, muy buenas tardes, casi noches para todos quienes se van conectando y para quienes van a ver pues este video luego. Hoy vamos a conversar sobre las elecciones presidenciales, sobre lo que pasó, sobre la tusa postelectoral de nuestro invitado. Pero antes yo quiero hacer como una especie de pequeña intervención y es que estas elecciones, y ahorita aclaro algo sobre la línea editorial de este medio también, que algunos cuestionan. Pero estas elecciones yo creo que me hacen recordar un capítulo de Los Simpson para quienes crecimos con Los Simpson, en donde después yo bajo esta cámara. Quienes crecimos con Los Simpson, hay un capítulo muy especial en el que un personaje que se llama Ray Patterson y Homero son candidatos a dirigir la empresa de aseo de Springfield. Homero Simpson, en medio de espectáculos y demás, ofrece encerar los carros, extender la ropa incluso de los habitantes de Springfield. Y Ray Patterson pues se emputa en algún momento y dice, bueno, si ustedes desean creer en las absurdas promesas de encerar los autos y lavar la ropa, voten por Homero Simpson. Y se retira. De alguna manera yo creo que esto fue lo que pasó en estas elecciones presidenciales. Una especie de showman, llaman algunos analistas, que mientras dio su discurso incluso de posesión no, perdón, de triunfo, pues después del preconteo, de los resultados del preconteo, mientras hablaba, hacía pausas y entraba la banda sonora con coros de canciones barristas y retadoras, incluso contra un candidato al que ya había derrotado. Carlos Gaviria, que cito bastante, constitucionalista de Colombia, decía en algún momento que la tarea del político, sobre todo de los gobernantes, citando también a Platón, es un poco realizar una tarea paudéutica, de la paideia. O sea, una tarea pedagógica, es decir, como ese es el ejemplo que los ciudadanos debemos seguir. Miren ustedes, este es el ejemplo. Y él se preguntaba en algún momento si en Colombia se podría extraer el deber ser del buen comportamiento de las altas esferas que nos gobiernan, ¿cierto? Y aquí entra también una pregunta, y es que si Colombia quiere que, o bueno, ya eligió que nuestro modelo a seguir sea un hombre que se sobrepuso a la violencia, que le arrebató a su padre, que le asesinaron a su padre y de alguna manera también a su madre, que no, pues la asesinaron. En lugar de crear un bloque, y en lugar de crear un bloque guerrillero o, o alzarse en armas, decidió estudiar filosofía, decidió crear, por el contrario, un movimiento para defender a las víctimas de crímenes de Estado. Y durante toda su vida en el Congreso hizo lo propio, en el marco de la ley y la justicia, y nunca se le pudo pues reprochar ningún escándalo de corrupción, ni descalificaciones, ni siquiera a sus oponentes, que los tuvo muy, muy fuertes, incluso con Álvaro Uribe. O sea, las diferencias con Álvaro Uribe fueron en lo legal, pero nunca hubo pues como descalificaciones más allá de eso. Y que tampoco aceptó incluso en esta campaña presidencial que ahorita conversamos con Edgar, Roy Barreras, Benedetti, Maquinarias, pues, a Daniel Quintero, hablando de eso en el marco también de una revolución ética que hablaba muy bien del candidato, pero que tal vez eso le costó incluso la presidencia. O el deber ser el deber ser que elegimos fue elegir a un modelo a un tipo que le muestra la foto de su pene a una periodista y le dice acérquelo cariño sin pena, o que dice que muerde duro y que la izquierda la va a destripar y va a hacer todo lo posible para que así sea, o que dice que la ética y el derecho no tienen absolutamente nada que ver, o que dice que si hubiera sido paramilitar hubiera cogido las armas y hubiera sido un paramilitar de verdad y no un guerrillero de cafetería, como refiriéndose pues a Gustavo Petro, o un hombre que incluso afirmaba que Mancuso hizo lo que muchos colombianos debíamos hacer en su momento. No sé si se refería tal vez a mochar cabezas, a violar mujeres, a cometer masacres y demás. Mucho criticaron a Iván Cepeda de que era un guerrillero, pero jamás vieron ustedes enaltecer a la guerrilla o salir de la boca de Iván Cepeda enaltecimientos de la guerrilla. Yo creo que Colombia ya eligió lo que cree merecer
aunque no lo merece. Me acuerdo también de una frase de una película de adolescentes que los seres humanos aceptamos el amor que creemos merecer. Y tal vez eso es lo que creamos merecer. Un presidente como Abelardo de la Espriella. Y como medio de comunicación, hay una línea editorial. Todos los medios de comunicación tienen líneas editoriales. Y esta línea editorial, aunque no es partidista, este medio de comunicación, aunque no es partidista ni está volcado absolutamente ningún político, sí está en favor de las causas justas y sí está en contra, o más que en contra, no está en favor de los poderosos. Y por supuesto no puede estar de acuerdo con la elección de la ultraderecha y de un neofascista como Abelardo de la Espriella por también lo que les acabo de comentar. Sin embargo, pues eso no puede impedirle a este medio de comunicación o a este espacio de contrapoder abrir los micrófonos para personas que no comparten quizás esta línea editorial, como lo haremos la semana entrante, que la idea es conversar con alguien del espectro en favor pues, de Abelardo de la Espriella para conocer sus miradas al respecto, y tampoco se trata de debatir con esa persona. Bueno, y para terminar y para darle la entrada a Edgar, estaba releyendo este librito, La civilización del espectáculo, de Vargas Llosa, muy liberal en la literatura, un poco conservador en la vida real. Y decía, refiriéndose a la política actual, decía literalmente esto: una comedia de fantoches capaces de valerse de las peores artimañas para ganarse el favor de un público ávido de diversión. Es una realidad de la civilización de nuestro tiempo, ante la cual no hay escapatoria. Y parece que eso es lo que estamos presenciando. Vamos a conocer la mirada de Edgar. Edgar, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Santi, para ti, para toda tu audiencia. Un saludo especial, fraternal. Gracias por la invitación. Siempre que me hagan una invitación, así como en algún momento me la hiciste en la campaña para hablar con la persona que estaba de alguna manera liderando la campaña de Abelardo, donde hablemos de los programas de gobierno y no lo quisieron hacer. Yo creo que eso es la política, es una política de debates, de ideas, de cifras, de programas, porque uno elige programas, no elige personas. Creo que la reflexión que haces en el tema de la política es una reflexión muy acertada de este momento. No voy a hablar mal del candidato, nos ganaron, respetamos en democracia, en legalidad ese ejercicio. Tú lo planteabas ahorita, hay sentimientos encontrados, muchos sentimientos encontrados, pero también hay mucha esperanza. Santiago, más de casi 13 millones de colombianos entregaron hoy un voto de conciencia, un voto de humanidad. Entendí una ciudadanía nueva, libre, consciente que votó en favor de la vida. Por eso estoy tranquilo. Itagüí no se fue a otro lado, sino en ese lado. Y podemos decir que esos 50, más de 55.000 votos en segunda vuelta, los 40.000, casi 40.000 votos de primera vuelta nos alientan. Primero, porque son históricos en la ciudad de Itagüí. Ni siquiera con el Gustavo Petro se logró esas sumas. Y siempre los que estuvimos en esas causas, yo apoyé a Clara López con el Polo Democrático en su momento, sacamos 16.000 votos. Carlos Gaviria Díaz, mi profesor en la Universidad de Antioquia, también lo apoyamos y también sacamos unos votos, pero nunca de este margen. Entonces eso nos deja tranquilos en un análisis de ver el vaso medio lleno, medio vacío. Yo siempre lo he dicho, hay que verlo medio lleno, porque desde ahí se construyen. Nosotros, los del progresismo, los demócratas, siempre nos hemos levantado en la esperanza, en la utopía de no dejar soñar. Por eso hoy he entregado saludos de ánimo y de fuerzas a todas las bases progresistas y demócratas de Itagüí, de Antioquia y del país, porque hoy estamos invitando no solamente la campaña, sino los actores políticos que estemos liderando esta campaña, en que debemos ser un frente amplio, mucho más grande que la alianza por Antes la de que vida. vayamos a qué es lo que lo que se va a hacer, lo que es lo que se viene para Sí. la izquierda y para el pacto, voy a hacer una aclaración en honor pues a la verdad. La invitación que se le extendió a actores pues de la otra campaña, de la de Abelardo de la Espriella, se cruzó con un evento que tenían. Inicialmente él le había dicho que sí, Juan Sebastián Ramos, y bueno, se le cruzó al parecer pues con ese evento. Entonces, bueno, eso fue la justificación pues que me dio en su momento. Edgar, entonces, le voy a pedir primero que hablemos, hagamos un análisis y se quita su investidura, su gorrito de precandidato a la alcaldía de Itagüí.
y tratemos como de ponernos el gorrito de analista, de profesional, que Edgar es politólogo, abogado, ¿cierto? Abogado. Soy abogado de la Antioquia, especialista en Derecho Administrativo y con una maestría en Planeación Territorial y Dinámicas de Operación Externa. Usemos como ese conocimiento para tratar de analizar qué fue lo que pasó. Vamos de lo global y después caemos a lo local, a ver Itagüí cómo queda para. Entonces, sí, efectivamente ganó Abelardo de la Espriella democráticamente con un margen muy estrecho frente a Iván Cepeda. Menos de 1%, Menos del 1%, exacto. Entonces, literalmente el país quedó dividido en dos, con la participación además más alta en la historia del país, 65%, 63%, algo así. Entonces, tenemos ahí dos espectros totalmente diametralmente opuestos, que es la ultraderecha y la izquierda, para algunos extrema izquierda, de Iván Cepeda o de Gustavo Petro. ¿Qué mensaje se dio a los colombianos con ese resultado electoral de Abelardo de la Espriella, un tipo pues fuera de lugar, tal como está sucediendo como en toda América, que gana Bukele, gana Milei, y van ganando pues como estos personajes así, no solo acá, sino a nivel mundial? ¿Qué mensaje se da acá? ¿Qué mensaje se envía a los colombianos con este resultado? Bueno, hay un elemento fundamental ahí y no lo quiero desconocer y no queremos desconocerlo en el análisis político y no es derrotista, es claro, creo que se ha evidenciado, es que hay una intervención extranjera en las digamos, elecciones presidenciales de Sudamérica. Pasó en Perú, pasó en Colombia, y aquí se sintió y se dijo. Nunca en la historia de una candidatura, un presidente de Estados Unidos, antes de las elecciones, dijo la preferencia de un candidato. Esa es una interferencia política, pero también se sabe y se conoce que hay una interferencia brutal en el ejercicio de lo que se hizo. La IA es un elemento fundamental que jugó también mucho. Si vemos lo que se invirtió en el tema de redes sociales, comunicacionalmente hablando, además lo que invirtió esa campaña, Abelardo de la Espriella en la primera vuelta invirtió 35.000 millones, Cepeda alcanzó los 15.000 millones, eso está pues está pues reportado, eso es reportado, no nos estamos inventando nada. Vemos las dos condiciones de dos campañas, ¿cierto? Es una campaña con mucho dinero y otra campaña como de las ideas. Y también hay un asunto que se genera y se aprovecha en esta campaña, que es el tema del descontento contra las maquinarias políticas o contra el político tradicional. Creo que es un mensaje no consciente, sino emocional, que yo le he dicho, esa campaña cogió unas emociones, tú lo planteabas ahorita generando el tema de los Simpson, pero es muy cierto, ¿cierto? Y logra emocionar a la persona que se sintió poderosa y vendía mangos, se sintió militar y nunca fue a prestar servicio militar, incluso muchos militares por ahí dijeron, ay, no se metan con nuestros símbolos, y generó digamos, un elemento en 3 meses de la bandera, de un patriotismo, y logró que mucha gente que no quiere la política o que tiene una condición, digámosle así, a los partidos tradicionales, y les dio un mensaje con esas elecciones. Entonces, para mí, el tema, para mí es un concepto muy personal, es que ese partido, Salvación Nacional, como lo llamaba en su momento, y hoy, pues el tema de esto que se generó con el eslogan y todo, usando el tema de la patria, lo que hizo fue simplemente generar unas emociones. Un presidente que no tiene un senador, un presidente que no tiene estructura, ¿sí? Política. Entonces digamos, es un voto de castigo a la clase política tradicional, a las maquinarias. Y el país, Santi, yo creo que lo hablamos en algún momento, Santiago, es que el país dejó las maquinarias y se puso en una opinión, en dos opiniones, en la que defendíamos nosotros la vida, que era el de Estado Social de Derecho, con muchos argumentos, con cifras, intentábamos darle altura al debate, pero me escribían a mí, póngale la raya al tigre, pum, ya, y se acabó el argumento, o la música, y el tigre, y pum, y ya. Pero nadie se atrevió a hacer un debate del país. Entonces, básicamente, creo que esa Bueno, también votación ella venía nacional, otra pregunta. esa votación nacional es una votación en contra de las estructuras políticas
y a las maquinarias políticas. Entonces, que ahí menciona usted uso de la IA, menciona emoción, la campaña de Abelardo de la Espriella sin lugar a dudas despertó emoción porque el candidato despertaba también emoción. ¿Qué autocrítica hace usted al proceso electoral? Porque vimos a un Iván Cepeda que ni siquiera cambió su forma de vestir, ni siquiera cambió su semblante, y eso en política, en el marketing político es importante, y Cepeda muy bien lo dijo varias veces que él no iba a caer en esos juegos, haciendo una política un poco anticuada, dicen algunos militantes incluso del pacto, se negó a pautar incluso en pleno siglo XXI, no pauta. Y de hecho, recuerdo el partido de la Selección Colombia antes de las elecciones, había entre apartados, pues entre tiempos, no sé cómo se llama, pautas de Abelardo de la Espriella, con sus coros barristas y demás, y de Cepeda nada. Cepeda me da la impresión de que vino como a pautar y a despertar en la segunda vuelta, que incluso hay muchos quienes dicen tuvieron la arrogancia de creer que iban a ganar en primera vuelta, incluso eligiendo a Ida Quilcue como fórmula vicepresidencial, como quien dice, con la izquierda tenemos, necesitamos más. ¿Qué autocrítica, y si esas son críticas válidas, y qué autocrítica usted genera para también el candidato Iván Cepeda? Yo creo que no es una crítica, bueno, lo que pasa es que veámoslo desde el punto del marketing político. Como Si tú lo analista, dices, no me hable como militante. si tú me lo dices desde el punto del marketing político, tienes razón. De hecho, yo lo planteé en algún momento cuando eligió, aquí me van a dar palo por esto, pero no importa. Cuando eligió a la candidata vicepresidencial, dije que fue un tema equivocado desde mi análisis electoral político. ¿Por qué? Porque la población indígena y la afro ha sido muy beneficiada de este gobierno, porque este gobierno de Gustavo Petro hizo una promesa, dijo voy a gobernar de la Colombia olvidada, y él gobernó para la Colombia olvidada. En las ciudades no veíamos todo lo que hizo en las laderas, y por eso ganó en las laderas, donde está la gran pobreza, ¿cierto? Para mí, la fórmula de vicepresidencia tuvo que ser una persona más de centro derecha o de centro izquierda. De hecho, yo logré poner un nombre ahí, me gustaba mucho Murillo, un hombre diplomático a nivel internacional que le iba a dar otro peso. Creo que en ese momento hubiera sido una buena decisión. Bajo el tema del marketing político estoy de acuerdo con lo que tú planteas, pero bajo el tema de la coherencia política no, porque la coherencia política efectivamente precisamente es eso, derrotar esas formas como se llega al poder, de cualquier manera, todo se vale. Yo aquí en Itagüí hice una advertencia de alguien que estaba haciendo campaña públicamente en calles y todo el mundo se me vino encima. Le dije, no, es que el ordenamiento jurídico lo dice, es que no todo se vale en campañas, hay un ordenamiento jurídico. Entonces yo creo que por la coherencia política es loable lo que hizo Cepeda, pero desde el marketing político hubo equivocaciones. Entonces ese es como mi pensamiento ahí en ese tema. Listo. Ahorita, por ahí están haciendo preguntas ya de Itagüí. Ahorita hago esas preguntas de Itagüí. ¿Qué tanto? Porque también hay quienes dicen que Gustavo Petro al parecer no quería que ganara Iván Cepeda. Es decir, Cepeda lo que hacía, la impresión también, lo que hacía Cepeda con la mano derecha o intervenía en público, que a mí me parece una estrategia perversa leer los discursos, un orador tan bueno como es Iván Cepeda, lo contradecía de alguna manera Gustavo Petro, o Gustavo Petro le echaba candela pues a algo a lo que ya Iván Cepeda le estaba echando como acerrín, para que o acerrín no, agüita, para que se calme el fueguito. ¿Qué papel o qué tan, porque Gustavo Petro como quita pone, qué tanto le quitó a Iván Cepeda? Yo creo que Gustavo Petro no le quitó nada a Cepeda. De hecho, creo que tuvimos alguna equivocación de no mostrar más las propuestas de Cepeda a lo que hizo Gustavo Petro. Que eso fue un desgaste grande porque ahí se metió la campaña. La campaña contraria empezó a hablar de que no había hecho nada Gustavo Petro. Y nosotros a demostrar que sí, con cifras, con demás. Entonces nos desgastamos mucho en ese ejercicio y el tema del programa de gobierno de Cepeda, yo lo quise hacer, lo hice, era mostrar lo que estaba pasando y lo que proponía ese programa de gobierno que a mi modo de ver que merecía Colombia y la gente. Entonces, realmente ocurre eso y Gustavo Petro generó algo, es que
hizo una campaña muy inteligente, digámoslo así, sin embargo también con la línea de la legalidad. No todo se vale en política y en algunos momentos yo sentía que en el desespero del querer ver más en la campaña de Cepeda, porque él no quería perder el poder. Nadie quiere perder el poder. Eso es un tema elemental en el ejercicio de la política. Lo decía el Principito, hay que ser amigo del poder, estar cerca del poder para poder servir a los que nos gusta la política. Si usted no tiene poder es más difícil, pero si tiene poder puede servir a los que nos gusta la política del servicio. Entonces, a mi modo de ver, Gustavo Petro no quería perder las elecciones. Ahora bien, hay una reflexión profunda a esa izquierda radical en frente al tema de cómo hacer campañas, de abrir la puerta a un frente amplio, a unas personas demócratas que no necesariamente están en esa izquierda radical y llegar y acercar las causas más que las estructuras. Yo creo que ahí nos equivocamos mucho y nos seguimos equivocando, ¿cierto? Sin embargo, hay un elemento fundamental ahí. Gustavo Petro fue coherente desde su primer momento hasta el último momento. Un hombre que tiene vocación de poder, a diferencia de lo que tú planteas. Iván Cepeda, en su pulcritud y su coherencia política, no aceptó otras cosas que por lo general se aceptan para llegar a ser presidente. Entonces, a mi modo de ver, hay una coherencia profunda de lo que es Iván Cepeda y lo que fue su campaña. Se parece a Iván Cepeda. Por eso estamos orgullosos los que estuvimos ahí. No todo se vale en política, Santi. No todo se vale. No te escucho. Se ve que tenía esto apagado. Se menciona de la legalidad de la campaña, pero Gustavo Petro hizo campaña de frente por Iván Cepeda y después eso es ilegal, ¿cierto? Eh, ¿Qué tanto daño le hizo eso puntualmente y qué tanto daño también le hizo el tema de la constituyente? Porque es que de Yo, alguna manera vimos a un Abelardo, a un Abelardo de las Espriella defensor, le pusimos como el título de defensor de la Constitución, porque la imagen que se vendió es que tanto Petro como Iván querían cambiar la Constitución y acabar con la Constitución. ¿Qué tanto daño le hizo esa vaina de la Constituyente? Santiago, yo lo dije en su momento, no hablemos de constituyente. Te voy a decir una cosa, yo soy abogado y tuve que ir 5 años y hacer 2 semestres para entender qué es una constituyente. Si la gente no entiende qué es un programa de gobierno y qué buscamos, hablar de una constituyente en plena campaña fue un error matemático, real. Una constituyente bien pensada siempre será general. Y yo sabía que Cepeda no estaba de acuerdo con eso. ¿Cierto? Yo lo sabía porque es un hombre muy respetuoso de la Constitución. Además, si vos te vas a ver la Constitución del 91, una Constitución ni siquiera de izquierda, es demócrata progresista. La han querido poner de izquierda y la señalan a veces, depende del candidato y lo que digan. Entonces, ese fue un error grande de campaña, hablar de constituyente y hablar de la campaña Cepeda. Y yo creo que ese fue un error que costó mucho, mucho desconocimiento y el miedo que generó la otra campaña, un miedo infundado, sin argumentos, un tema de que el guerrillero a Cepeda sacando de que no era guerrillero, sino que hizo parte de un proceso de paz delegado por un presidente que hoy es premio Nobel Mundial. Por eso hoy depusieron las armas 17.000 guerrilleros y vivimos mejor que cuando estaba esa guerrilla operando en las FARC, ¿cierto? Entonces, demostrar eso a la gente común fue muy difícil y yo creo que ese señalamiento que hizo esa campaña infundada, porque pues no es guerrillero Cepeda, no hay una sentencia condenatoria, no hay historia de eso y sabemos lo que conocemos a Cepeda de que no es así. Entonces, la constituyente, el que ser guerrillero, las mentiras de la otra campaña hizo que su imagen fuera bajando y Gustavo Petro, a mi modo de ver, en algún momento se desesperó y quiso hacer unas campañas que le bajó algunos méritos que Cepeda tenía grandes y profundos ahí. Y, a ver, pues legalmente sabemos que el preconteo no es lo oficial en Colombia, ¿cierto? Los resultados de ¿Sí? preconteo es para que sepamos más o menos cómo va la vaina. Pero históricamente hemos aceptado el preconteo y celebramos el preconteo y sabemos que las diferencias entre preconteo y lo de escrutinio muchas veces, sobre todo en presidencia, alcaldías, gobernaciones, es casi insignificante. Ya en Congreso, Consejo, pues
la pelea es mucho más compleja, que hasta el pacto recuperó pues curules en algún momento ahí. Pero que es que yo siento, o mejor dicho, ese tipo de mensajes, primero constituyente y segundo desconocer el preconteo, que ante los medios de comunicación se vendió la idea como de que Gustavo Petro no reconoció las elecciones de primera vuelta, ¿cierto? Que la gente no conoce muy bien lo que es un preconteo. Claro, Eso le mermó muchísimos votos, tal vez de la centroderecha incluso, o el centro, a Iván. en la primera vuelta sí, pero ese tuvo un argumento mucho más claro. Fueron 250.000 votos recuperados en esa primera vuelta, en ese cuestionamiento legal, ¿cierto? Yo creo que ese panorama, y hay un asunto claro, Santi, y lo voy a decir, y en algún momento se va a saber, aquí hubo una intervención extranjera, y Estados Unidos tiene unos intereses políticos más de los recursos naturales acá. Por eso el concepto de soberanía hoy va a tener una gran importancia en el debate local. ¿Qué es la soberanía? ¿Cómo defenderla? Y también un llamado, que yo se lo hago al presidente Abelardo ya electo y a su equipo. Y yo le decía a la gente que me escribía, que me replicaba cosas, porque lo único que yo recibía, muy poquita gente llegó a hablar, así como lo hablamos los que estuvimos en la campaña del PEA, sino que replicaban lo que otro hizo. Yo le decía, espero que en sus redes sociales manifieste públicamente que estuvo con Abelardo, porque ahí va a haber un costo político, Santiago. Yo espero que no, espero que le vaya muy bien al presidente y espero acompañarlo y espero que todo ese discurso de odio, ese discurso irracional de propuestas que hizo porque van en contra del ordenamiento jurídico colombiano, pues sean un solamente tema de campaña y recapacite y gobierne para todos los colombianos, ¿cierto? Que no se señale más a la gente como el voto de fusil, que me parece peligroso, estigmatizador y además porque está señalando a la gente de las laderas, a los humildes campesinos, a los indígenas que hoy se sintieron contados en el gobierno. Entonces, ese tipo de señalamientos son los que ponen en peligro no, la vida y la integridad de la gente en Colombia, pero también ponen en riesgo la democracia. Entonces, siempre he llamado yo a debates con altura, a respetar la democracia y a hacerlo con propuestas y respetar al electorado. Y el tema de la diferencia económica de las campañas es una locura, Santiago. Yo estoy esperando el reporte último, porque estamos haciendo como seguimiento, y pues es válido. Pero entonces ahí es donde yo te decía la coherencia grande de Cepeda, en el sentido de que no todo se vale en política para llegar al poder. Listo, para ir cerrando con este tema nacional e ir cayendo a lo local, qué retos le deja el gobierno actual, mejor dicho, qué embarradas le deja el gobierno actual al gobierno que entra de Abelardo de la Espriella en cuestiones, por ejemplo, de paz total, de seguridad, por qué no decirlo, o de otros temas? ¿Qué debe afrontar Abelardo de la Espriella que usted diga, jue madre, este gobierno de Petro se equivocó en esto? Eso lo tiene que Sí, corregir. de hecho yo hice juiciosamente una imagen y la compartí. La compartí donde decía los aciertos de Petro y los desaciertos de Petro, ¿cierto? Porque no hay gobiernos perfectos. Eso sí, yo lo tengo muy claro. Somos humanos, fallamos, nos apostamos a algo y algo no sale bien, ¿cierto? Pero lo que yo sí rescato de Petro es la vocación del camino, dónde quería llevar a Colombia y dónde lo llevó, dónde lo puso a soñar y de qué habló. Yo creo que ese camino lo tiene que seguir Abelardo, ¿cierto? El tema de las conquistas laborales, el tema del salario mínimo legal vigente, el tema de quitarle la salud a lo privado y ponerlo a lo público y garantizarlo, y otros elementos. La inversión en educación pública fue grandiosa en este gobierno. El elemento, ¿cuál es el gran elemento hoy que yo en algún momento critiqué a Gustavo Petro? Es el tema del endeudamiento. El endeudamiento que fue con el tema de programas sociales. ¿Por qué? Porque las reformas no salieron. Y Abelardo la tiene mucho más difícil. Hoy Abelardo tiene 9 congresistas, digámoslo así, 16, 21, que ya están con él. Otros que son de oposición, que son todo el tema del pacto histórico, y un gran masa que no estuvieron en ningún lado y que él tiene que entrar a negociar. Porque, recuerdo, Abelardo no tiene un solo congresista de su partido. Entonces, ahí le va a quedar mucho más difícil el tema de reformas, que no creo que vaya a ser reformas. Entonces, el tema del endeudamiento público es un reto que tiene
Abelardo muy importante. Y el tema del tema de la paz total. El tema de la paz total está muy mal vista. ¿Sabes por qué? Primero, hay una propuesta muy difícil y delicada por parte de Abelardo, que yo desde aquí se los digo, se equivoca de quitar la justicia especial para la paz. Si sacan a la justicia especial para la paz, como él lo prometió en campaña, le está quitando al país la posibilidad de la verdad, la justicia y la reparación integral para podernos reconciliar los colombianos. No sé si vos viste, Santiago, en la campaña, 1.800 niños y niños reclutados. Cifra ¿Sabes que qué? conocimos gracias a la JEP. Y ese número salió gracias a la JEP y ni siquiera en el periodo de Petro. Salió de 1997 al 2016, en 10 gobiernos anteriores a Petro. ¿Cierto? Entonces, uno explicarle eso a la gente, entonces un desgaste grandísimo para decirle, venga, venga, este no es guerrillero, él nunca ha hecho nada contra los niños, incluso él quiere acabar este conflicto, por eso se fue a hablar con las FARC, por eso en algún momento Uribe habló con los paramilitares. Tenemos 9 procesos de paz en Colombia, unos buenos, otros no tan buenos, pero que nos ha pedido reconciliarnos un poco y que los indicadores de homicidio vayan menos, que nuestros policías y soldados se mueran menos. Y algún elemento, voy a poner una cifra acá que yo la hice en un video, es que de policías y soldados en el gobierno de Uribe, donde estaba la guerra mil, se murieron más de 4.800 uniformados. Y en este gobierno fueron 168, 224 entre policías y soldados. Entonces es lo que uno plantea frente al tema de eso. Ahora bien, la paz total, con quién, cómo y qué garantías que hay que entrar a revisar. Cómo hacerlo que se legitime y cómo hacer que los grupos armados que están en esos procesos cumplan, ¿cierto? Porque yo creo que el gobierno no fue el que se equivocó, sino los grupos armados. Ese exceso de confianza de Gustavo Petro en el acuerdo, en la confianza de que ellos iban a cumplir. Uno miraba el ELN haciendo atentados y atacando a la población civil. Yo decía, ¿el ELN se volvió de derecha o qué? ¿Cierto? Porque pues es algo totalmente equivocado. Y cuando salen los políticos, comunicadores y gente y canales prestigiosos, entre comillas, en Colombia, medios de comunicación, a decir el voto del fusil. Imagínate, Santi, que a mí me llegaron a decir guerrillero y me amenazaron. Eso nadie lo sabe, a nadie se lo dije en la campaña. Me amenazaron por estar en esta causa. ¿Hasta dónde llega la ambición? Entonces yo le decía a la gente, venga, que a mí me amenaza alguien que no me conoce está bien, pero me amenazaban líderes de las víctimas del conflicto armado que yo les ayudé a repararse, donde tenemos el centro de atención a víctimas en Itagüí, donde somos ya un modelo de reparación, donde me amenazaban personas que en algún momento sirvieron en Itagüí y también fueron funcionarios públicos como yo, me amenazaban personas que conocen dónde vivo, qué hacía, cuál es mi trayectoria. Entonces llegó una campaña tanto del odio, tanto de señalar al otro como el enemigo, que empezamos a señalarnos y a maltratarnos y las ideas se quedaron en un lado y solamente quedó aquí, póngale la raya al tigre y el debate se perdió. Pero nosotros en democracia lo aceptamos. Creo que el discurso de Iván Cepeda, incluso de Gustavo Petro cuando escribió hoy, es un discurso demócrata. Se acepta, se dejan cuestionamientos como debe ser, yo los tengo también porque son nuestras líneas rojas. Y yo en mi condición siempre un hombre de centro que quiere estar entendiendo las dinámicas, cosas buenas que se hacen del progresismo, cosas buenas que se hacen en la derecha, en temas de seguridad, pero en otros elementos, etcétera, lograr determinar qué sí le sirve al país y qué no. Y lo que no, yo acuñé una frasecita, ni un derecho atrás. Es decir, lo poco que avanzó este gobierno, o mucho, que no se vaya para atrás. Creo que es una Pero obligación de todos, no solamente de nosotros. en cuestión de paz total, ¿no cree que está siendo usted un poco muy bondadoso con el gobierno? Porque es que ni siquiera tuvimos, tengo entendido, marco jurídico para la paz, porque usted habla de la JEP, pero fue un proceso exitoso, fruto pues del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, en donde Es que mira, Santos arreció, Santos los combatió, Santos los siguió bombardeando y toda la cosa, pero es que usted mismo menciona, Petro fue en exceso bondadoso tal vez con ellos, porque, y cifras de la misma Defensoría del Pueblo, de Iris Marín, internada por el mismo presidente Gustavo Petro, el reclutamiento a menores subió,
los mismos grupos armados subieron anualmente, entonces le queda mero tremendo hoyo al gobierno actual. Total, el tema de seguridad, pero yo lo digo y siempre lo he planteado, el tema de seguridad debe ser con enfoque restaurativo y con enfoque preventivo. O Ajá. sea, siempre hay que poner mano de obra porque el monopolio de las armas es del Estado y hay que hacer una cosa, presencia militar policial, pero también social en los territorios abandonados, que yo creo que eso se ha logrado con este gobierno, pero no ha habido respuesta. Yo creo que el mensaje también es en los grupos armados ilegales que no le dieron respuesta a la buena voluntad de este gobierno. Pero hay algo adicional ahí, Santi, que me lo traes cuando me lo planteas, es que Cortico para que lleguemos a Itagüí. sí, muy cortico, es que el indicador de homicidios, mire, hay un indicador que es por cada 100.000 habitantes, si hay 10 homicidios en un año, es una ciudad segura, aunque te hayan robado el celular. Es un indicador que se llama de planeación, que es frío, que no es subjetivo. Si tú te pones a ver el indicador de muertes o de homicidios por el conflicto en Colombia, se parece mucho al de Iván, ¿sí? Al de Iván Duque, mucho, no cambia mucho, se ha sostenido, es decir, que esa paz de Santos ha venido sirviendo, pero adicional con algo, una, digamos, ventaja que tenía Iván, por eso siempre hay que analizar datos con contextos. Tuvo pandemia, estuvimos encerrados ¿cuántos años? Casi un año encerrados. Entonces, no es lo mismo analizar esos datos con pandemia y sin pandemia. Sin embargo, ahí hay un cuestionamiento y que esperamos que este gobierno, sin acabar la que haga, siga hablando con los grupos armados, pero también que siga fortaleciendo la seguridad, que eso nos beneficia a todos. Ok, aunque difícil que siga, que dialogue. Eh, Esperamos que sí. bueno, vamos aterrizando Itagüí. Entonces, ¿qué impacto cree que tienen esa elección de Abelardo de la Espriella acá, justamente? Porque acá sabemos pues que había un sector político de Carlos Andrés Trujillo que le estaba apostando al gobierno y a la candidatura de Iván Cepeda, y otro liderado por sobre todo la oposición que estaba pues como con Abelardo de la Espriella. ¿O cómo deja parados los actores de Itagüí? Yo se lo voy a hablar así, como analista político, sin ser candidato, precandidato, ¿cierto? Sin ser precandidato. Las presidencias, y yo pongo ese ejemplo, es como los partidos de fútbol. Usted es hincha de Nacional, es hincha de Medellín y usted no lo cambia a nadie. Ahí hay un elemento fundamental. Yo creo que aquí lo que hay que analizar es quiénes de las maquinarias políticas que no tienen votos, que han perdido, digamos, han perdido favoritismo en la gente, en sus equipos, en sus estructuras por sus malas decisiones y su forma de hacer política, al no tener votos se fueron al espejismo electoral de Abelardo de la Espriella. Espejismo electoral, Santi. Eso es un tema que viene construido en una Definamos ese campaña. término. ¿Qué es eso? Espejismo electoral, es que eso no es de nadie. Uh-huh. Eso no, a mí que no me diga, yo vi dos personas cuando empezaron esa campaña y hoy ¿Quiénes? ni siquiera las mencionan, no las voy a volver aquí, no les voy a dar fama, ¿cierto? ¿Por qué en Itagüí tenemos el miedo a No, reconocer a los no, actores bueno, te voy políticos? a, sí, vea, Más que vea, por miedo como ejemplo, el te no voy, te voy a reconocer. decir algo. Juan Sebastián Ramos, que es mi amigo, que tuvimos gabinete, compartió gabinete conmigo, aquí con Diego, y compartido gabinete. Sí, ¿Sabías eso? ¿Cierto? Que él fue gabinete subsecretario de Educación del gobierno de Diego y si no estoy mal, también fue gabinete del anterior gobierno, de José, que estuvo con el Centro Democrático, con Paloma. Entonces, él fue el primero. Y Ninella, una amiga mía que quiero mucho, que de hecho ella me la encontré volanteando, nos dimos un abrazo y no pasó nada, ¿cierto? Y luego todo el mundo se volvió abelardista. Otro políticos que desde la Cámara decían que estaban haciendo el Abelardo, nunca los vi volanteando. Ya al final unos, por ejemplo, en la primera vuelta, te voy a poner un ejemplo. En la pero primera vuelta, cuando hablamos de esos cuatro políticos, que es importante más o menos ubicar quiénes estuvieron en esa campaña a última hora o desde el principio. Estamos hablando entonces al principio de Juan Sebastián Ramos, Juan estamos Sebastián hablando Ramos, de Rosa Ninegi, Acevedo, Ninelli, Julio Rosa Restrepo Acevedo, que estuvo ahí. Rosa Julio, Restrepo que se anexó pues ya en la segunda vuelta por la pérdida pues no, no, en la Julio primera Restrepo vuelta, estuvo en la, no, Julio Restrepo estuvo en la primera segunda. vuelta. Nacho Usma estuvo en la primera vuelta. Bueno, también Nacho también. hay quienes dicen que Julio Restrepo estuvo desde la primera vuelta antes de que la ASI diera esa libertad
Él esa estuvo en libertad primera pues, vuelta. a sus militantes. Ya en la segunda vuelta es que se meten, mejor dicho, de lleno Rosa Acevedo, Julio Restrepo, León Mario Bedoya y pues Pero permíteme este análisis antes de ir a la segunda vuelta. La primera vuelta, por eso te digo que es un espejismo electoral, solamente está Juan Sebastián, está Ninelli y otros 2 o 3 actores políticos que si se lanzan al Consejo no tienen más de 1000 votos. Excepto que yo sí creo que Julio estuvo desde la primera vuelta, porque pues yo conozco a Julio, un Julio hombre claro, un hombre que no va por las, que no es un oportunista, él dice algo y lo hace. Y yo por eso aprecio mucho a Julio, aunque a veces tengamos muchas diferencias. Y me gusta la política así. ¿Sabe por qué me gusta el ajedrez a mí, Santiago? Porque todos estamos viendo cómo se juegan. No me gusta esconder nada. Por eso no tengo perfiles falsos, ni hago páginas para atacar a los amigos, ni nada de eso. No me gusta eso. Ahí tengo varios perfilamientos que me hicieron, pero no hay lío. Entonces, ¿qué pasa con la primera? Ve, en la primera, estuvo en la primera con el Centro Democrático, con Paloma. Estuvo José Fernando, ex alcalde. Él lo dijo públicamente que yo le hice una sí. crítica. Estuvo León Mario Bedoya, estuvo Rosa Acevedo, estuvo el actual concejal Walter y estuvieron otros ahí que rodean digamos, esas maquinarias. Ahí están juntas maquinarias, 2 maquinarias juntas. ¿Sabes cuántos votos sacaron, Santi? 12.000 votos Uh-huh. por balón, 12.000 en primera vuelta. Entonces, si usted me dice la maquinaria de Itagüí que dice que esos 107 votos, 107.000 votos son de ellos, pues sacaron en la primera vuelta 12.000 votos. No sé si en la política eso valga, no sé esa claridad. Yo hoy se están tomando fotos, que me parece desagradable también, con un bate y felices ofreciendo, que me parece mal de Camilo Valencia, un amigo que yo respeto, que es demócrata, que es un hombre de las leyes y la constitución, que hoy se tome una foto con un bate, como el estilo del concejal Guri de allá de Medellín, lo mismo que hizo Con Walter una acá, motosierra, ¿no? El concejal pidiendo, Uri con una motosierra y Camilo con un bate, sí, un sí, entonces mensaje unas cosas que uno pesado. tiene que llamar a la reflexión, porque bueno, ganaron, sean humildes y sigamos construyendo, pues esto podemos ser diferentes, pero no nos van a acabar, y eso preocupa mucho, y pues yo llamo a la cordura en ese sentido, pero lo que te estoy planteando es que hoy ahí están diciendo que las estructuras, y yo te puedo poner ejemplos y nombres de personas que hoy son del gobierno, que nunca, nunca votarían por Cepeda. Y ese cuento también que aquí estuvo Carlos Andrés Trujillo, que es la maquinaria de Trujillo, que esos votos son de Trujillo, pues ahora sí son de él. Entonces hagamos una cuenta, los del pacto histórico, Senado y Cámara, que fueron 20.000, por encima de los 17.000 que sacó el equipo de Antioquia. También eran de Trujillo, o sea que Trujillo tiene 37.000, o sea, todo es Trujillo. Allá en Itagüí todo es Trujillo, y cuando sale alguien a hacer otra cosa diferente, pues es porque Trujillo lo mandó, o porque Leo Mario, o porque Rosa, porque yo no sé si esas casas, yo me los llamo clanes, porque ese nombre clanes es para señalar esas casas políticas o equipos políticos creen que Itagüí es de ellos, todo creen que es de ellos, pero les doy una mala noticia, hay una nueva ciudadanía, 55.000, más de 55.000 en segunda vuelta, por encima de muchas cosas, dijeron en conciencia que querían el programa de gobierno de Cepeda. Ahora bien, usted me va a decir, ¿hay gente de las maquinarias ahí? Claro que sí, por la opinión. ¿Por qué? Yo tengo amigos adentro en la administración que son progresistas y que votaron por Cepeda, y que si hubiera llegado el que sea a decirle que vote por Abelardo, no lo hacía. Y a la inversa, tengo amigos que fueron por Abelardo y que nunca iban a votar por Cepeda, y también estaban adentro. Tengo amigos que son actores políticos, concejales, que nosotros públicamente sabemos que nunca van a votar por Cepeda, y se lo voy a plantear aquí. Byron Caro, nunca, nunca iba a votar por Cepeda. Entonces no me digan a mí que todo el equipo de Antioquia estuvo ahí, que entonces no, estuvo la gente demócrata progresista en esos 55.000 votos, de todos los lados, que quieren algo diferente, ¿cierto? Pero las maquinarias que hoy se indalgan los 107.000 votos en Itagüí no son de ellos, son de esa campaña grandota de Abelardo, construida en Estados Unidos, que pegó acá en Itagüí, y que ellos hoy se están pegando ese espiritismo electoral porque los números no les dan. Eso es básicamente lo que está pasando, Santiago, en lo local.
Bueno, espere, ¿No le voy a prender gustó la el luz, ya ven. análisis? Más o menos. Entonces, claro, porque es que hay un asunto acá, Santi, y Sí, total. Pero aprovecho, bueno, aprovecho la prendidita de luz. Aquí creen todos esos actores políticos que alguna vez tuvieron protagonismo que Itaúí es de ellos. Entonces, cuando yo salgo, me dicen, no, es que lo mandaron. No, es que es el alfil de ni sé qué. Es que es una estrategia. Pero venga, venga, no podemos ser libres. Yo más de ya, con mi edad, con mi recorrido profesional, con lo que he hecho en Itagüí, no puedo proponerle a la gente, venga, yo quiero estar aquí y venga, les quiero proponer una nueva forma de ver Itagüí y quiero ser un actor nuevo y ya mostramos que podemos hacerlo, tenemos el conocimiento, las posibilidades y la fuerza popular por todo este recorrido que hemos tenido en Itagüí, desde la Corporación Itagüí Nueva Gente, antes del 2007 y aquí 14 años en lo público, ¿por qué no podemos decir, venga, queremos otro Itagüí? Entonces, eso es un elemento fundamental. bueno, ya que mencionamos allá a Trujillo, espere que esta cámara está rara. Ya. Eh, bueno, por acá hacen una pregunta, que si cree que su llegada a la campaña del pacto en Itagüí le disminuyó votos posibles al pacto por precisamente su relación con Trujillo, que pues tampoco puede negar que usted tuvo una relación, obviamente, con la actual administración, de amistad, no sé si con Andrés Yo lo Trujillo, que enseñé. eso pudo haber disminuido votos o qué. Yo fui gabinete de León Mario. ¿Sabía usted eso? Sí. Fui gabinete de José Fernando. Fui gabinete de Trujillo y fui gabinete de Diego, a través de acuerdos programáticos. Cuando yo respaldé a Trujillo cuando era candidato a la alcaldía, el Polo Democrático lo respaldó, porque teníamos 338 homicidios en el 2009, Santi. Y nosotros dijimos, tenemos que respaldar para cambiar esa historia, para que gane la vida en Itagüí. El año pasado, homicidios, y ahí se han venido incrementando en Itagüí los homicidios, ¿cierto? El año pasado fueron 14 homicidios, 11 homicidios, si no estoy mal. Y entonces uno sale tranquilo y dice, venga, a lo que venimos como equipo político con acuerdos programáticos. ¿Qué es un acuerdo programático? Yo le digo, yo lo respaldo, pero usted cumple eso. Y yo he planteado esto. Hemos escrito algunas líneas en los planes de desarrollo progresistas, demócratas. Estoy hablando de atención a víctimas, estoy hablando del tema afro, indígena, estoy hablando del tema de protección de derechos en la Personería Delegada de Derechos Humanos que la creamos, estamos hablando del Centro de Atención a Víctimas, de la Dirección de Derechos Humanos, estamos hablando de la articulación para defender la prevención de la violencia y el delito. En todo eso, donde escribimos nosotros, ayudó a que Itagüí hoy esté así. ¿Qué estamos diciendo hoy? Queremos escribir todo el plan de desarrollo con un solo lapicero, con toda la visión nuestra de lo que es ser demócrata y progresista. Queremos planes de desarrollo más acordes a la Constitución del O sea, 91, hoy más que nunca. Entonces, en ese sentido, Santi, no te lo puedo decir con calma, con tranquilidad, pues nosotros hemos hecho parte de estos gobiernos, ¿cierto? Con acuerdos programáticos, pero nunca hemos perdido nuestro horizonte progresista. Y ahí está mal esa pregunta porque lo que ha hecho el pacto histórico y lo que ha hecho el progresismo es crecer en Itagüí. Te tengo las cifras y bajamos las nacionales para que hagamos el acuerdo. Cuando Petro, la primera vuelta fueron 37.000, hoy fueron casi 40.000. En la segunda fueron 47.000, ahora fueron 55.000. Es decir, ha crecido el sentido progresista. En el Senado y Cámara, casi 20.000. Yo estuve apoyando las consultas, apoyé a Cofradía Hernán, un gran amigo mío, que se puso la camiseta para unir al pacto histórico en Antioquia. Y hoy Antioquia saca más de 1 millón de votos progresistas, va creciendo. Entonces siempre hemos estado, yo estuve respaldando siempre la estructura del pacto histórico en mi condición de servidor público, que era ayudar, generar, respetando el ordenamiento jurídico, pero siempre estuve apoyando estas causas del progresismo porque nos soñábamos un concejal ahí. ¿Qué pasó? Se dividió, sacaron una lista de independientes y sacó una lista del pacto y nos faltaron 280 votos para llegar. Por ejemplo, tipo de esos que es lo que estamos invitando hoy. Venga, venga, no nos dividamos más. Mire que somos capaces cuando nos juntamos y hay 55.000 ciudadanos de Itagüí que quieren otra cosa. Ofrezcámosles y ¿cómo ha sido trabajemos. el recibimiento, sí, la impresión del pacto acá en Itagüí ante su precandidatura a la alcaldía? ¿La ven con recelos? ¿La aceptan? ¿O qué? Pues, hombre, yo creo que yo le decía a la gente, yo soy del movimiento estudiantil de la Universidad de Antioquia, soy amigo de Carolina Corcho.
soy amigo de Camilo Romero, de Clara López. Yo siempre he estado ahí, estuve en la candidatura de Carlos Gaviria, estuve en la candidatura de Clara López, he estado siempre, estuve en la candidatura de Mocus, estuve en la candidatura de Petro, hoy estuve en la candidatura de Cepeda, pero hoy lo puedo hacer de manera pública, ¿cierto? Y la gente de la estructura del pacto histórico y del progresismo sabe mi pensamiento. El equipo de Antioquia siempre me decía el izquierdoso, y siempre me lo decían así. Yo les decía, no, defensor del Estado Social de Derecho, porque soy un hombre demócrata y progresista. Me gusta estar ahí en ese ejercicio. No creo en los radicalismos ni de izquierda ni de derecha. Yo creo en que podemos construir desde el diálogo y la cobertura y desde los acuerdos podemos hacer algo en favor de la gente, porque la política es servicio a la gente. Yo lo he demostrado desde las posibilidades que he estado en lo público, en lo privado. Yo litigué 7 años en mi ejercicio de abogado y atendía a las víctimas del conflicto. Lo que yo hacía por fuera lo vine a hacer al gobierno y con una diferencia que logramos reparar. Pues me acuerdo yo en el primer gobierno de Trujillo, 2.800 víctimas del conflicto histórico en Itagüí, y hemos Eh, hecho historia en Itagüí con muchas cosas sociales. a ver, ya le había hecho esta pregunta en el Sí. primer envío que hicimos, pero bueno, yo creo que también la están preguntando, la insinúan también por acá. ¿Qué Vale. garantías tiene la alternatividad y la izquierda acá en Itagüí para confiar en que usted no es un candidato satélite de Trujillo, no le va a hacer el juego, no va a dividir los votos de la alternatividad, no está pagado por Carlos Andrés? Son hipótesis que salen para que usted haga el juego ahí. Bueno, primero decirles que a la gente, ¿no? A la gente que me conoce, saben cuáles son mis posturas ideológicas y saben por qué salí. Yo renuncié porque me veía este riesgo, este peligro para el país y por ética, por principios, lo quise hacer. Además, yo no estaba tan cómodo ya en la administración, venían pasando cosas y yo quiero, siempre he dicho que quiero estar del lado correcto de la historia y yo hoy tengo en mi cabeza otro Itagüí, otra ciudad, otro programa de gobierno que podemos avanzar. Creo que podemos ofrecerle algo más a Itagüí y que lo tenemos que hacer desde una ciudadanía libre, una nueva ciudadanía y sin maquinarias, con una opinión grande. Yo creo que recuperar esa opinión y traerla al debate público nos permitirá construir y gobernar Itagüí como creemos que lo debemos hacer. Yo que tengo frente a todos los actores políticos, primero porque con todos he tenido alguna relación, respeto, pero no, yo ya estoy muy grandecito para ser monigote de alguien, ¿cierto? Siempre tomaré decisiones que considero que están bajo mis principios, bajo lo que he sido durante toda la vida. Además, yo le voy a plantear algo aquí de una vez, que ya lo están diciendo. Un foráneo, claro, soy ipialeño, Santiago, de Ipiales, Nariño. Una Ah, sí, votación de no es de por acá. 49.000 votos. Y me dicen que yo soy de derecha, increíble, yo nunca he sido conservador y nunca seré. Mi abuelo y mi bisabuelo se despiertan de donde están y nunca me lo perdonarían. Tengo un hijo itagüiseño que va a cumplir 15 años. Nico vive aquí en Itagüí, yo vivo en Itagüí. Me quedé en Itagüí, he tenido oportunidades de irme al gobierno nacional y nunca me he ido, porque yo a Itagüí es mi segunda casa, amo Itagüí y quiero trabajar por esta ciudad. Creo que tengo las condiciones, las posibilidades. ¿Qué le digo a la gente de la izquierda, del pacto histórico, que son amigos míos, la gran mayoría? Otros que tienen dudas, válidas, porque también hay un asunto muy claro. La izquierda que cree que solamente es con megáfono. Yo creo que la izquierda tenemos que tener vocación de poder, conquistar espacios de poder, incidir planes de gobierno y ayudar a la gente a vivir mejor. Esa es mi causa, porque seguiremos pensando en el debate del tinto, el debate del libro rojo, venga, hablemos de esto, tertulias. No, esto es de acción pública, de acción política, con vocación de poder, y estoy invitando a todo el mundo, y he invitado no solamente a la gente de Itagüí, de Antioquia, de Colombia, que hagamos un frente amplio, hoy más que nunca, porque tú lo señalabas, nos vamos a enfrentar con un presidente que es de ultraderecha, que representa mucho peligro para la Constitución del 91 y tenemos que resistir desde los territorios y debemos conquistar consejos, asambleas, alcaldías, gobernaciones que estén dispuestos a defender el Estado Social de Derecho. Para volverlo más difícil, yo sé que el Congreso, si se respeta la división de poderes, los jueces y unos nuevos gobiernos locales
que estén en la línea de lo que buscaba el programa de Cepeda, logremos también hacer un muro para proteger de verdad, con un puente, proteger la Constitución del 91, porque eso es lo más importante hoy de la política. Hoy no la estamos jugando por la conservación del medio ambiente, por la justicia social, estamos jugándola por la dignidad humana, estamos jugando que los derechos que se han adquirido no se vayan para atrás, sino que se mejoren. Hoy Abelardo tiene una posibilidad de también escuchar esos casi 13 millones de colombianos que querían otras cosas y que no señalemos las regiones, que yo hoy desde aquí, si me lo permite Santiago, hago un rechazo total. Primero, a la señalización de los actores políticos combates que siguen hablando de violencia. Y segundo, señalando a las personas que porque votaron por X o Y tienen alguna condición y que los ponen en riesgo su integridad de su vida. O sea, mensaje directo para Camilo Valencia. ¿No? Y Walter también lo hizo en su momento y son mis Walter amigos. También consiguió un bate. Y ¿sabe qué? Y me duele porque los conozco, porque son demócratas. Yo no sé por qué Leo Mario votó por Abelardo. Pues yo no creo que votaría, porque es que yo, un hombre que creo que un demócrata. Votaron por Petro hace 4 años. Santi, hace 4 años el tío votó por Petro, porque la ASI le dijo que votara. Entonces la pregunta es, ¿uno vota porque le dice a alguien que vote o vota por convicción, el voto programático? Yo he votado siempre bajo esa coherencia, ¿cierto? En las nacionales, y siempre lo he hecho. Entonces, eso es lo que me representa y eso es lo que soy. Y entonces, ahí es donde le hacemos la reflexión hoy. Yo cuando vi o sea, por el odio a un equipo político, yo no puedo perder mis convicciones. Yo sé, si ellos revisan bien en su intimidad, yo conozco cómo piensa Leo Mario, me parece que fue un gran gobernante, ¿cierto? Que yo no sé por qué ha cambiado tanto, pero si yo lo que hablé con él, por qué lo quise apoyar, qué acuerdos llegamos cuando él fue alcalde, pues él era es un hombre demócrata, no sé por qué votó por Abelardo. Ahí es donde la coherencia que Cepeda nos enseña, aunque sea perdiendo, es la que vale en política. Y por eso yo hoy vengo a ofrecerle a la gente mi nombre, mis capacidades, y también hay algo muy importante, Santi, vamos a hacer esas elecciones democráticas y evitar que generen unos elementos. Ojalá por consensos, porque los hemos demostrado. El candidato a la alcaldía, usted es precandidato. ¿Sí? Candidato a la alcaldía del pacto y los candidatos al consejo van a ser por este mismo mecanismo pues, que ha estado usando el pacto de consulta. De consulta. Eso, hay un reglamento frente a eso. Si el presidente era Cepeda, era muy fácil, porque legalmente la consulta no opera para locales. Ahí el partido tiene unas formas a través de asambleas para elegir sus candidatos. Pero te voy a plantear algo aquí. Vamos a ser candidatos a la alcaldía. Ojalá por el pacto histórico, porque lo hemos demostrado, porque hemos demostrado qué pensamos, cuál es nuestra vida pública, política y privada, por qué estamos aquí desde el movimiento estudiantil a la alcaldía y siempre hemos estado en estas causas. Y vamos a seguir haciéndolo. Y yo sé que el pacto histórico, la Alianza por la Vida, que agradezco a ellos, permitirme este paso, Alianza por la Vida, a todos los actores políticos, sociales, los del barrio, los de los partidos, los movimientos sociales y políticos, gracias, porque sin ellos no puede haber sido esta fuerza tan grande en Itagüí, más de 55.000 votos, que estos sí son opinión y son parte de estructura. La estructura del pacto histórico hoy aproximadamente son 20.000 votos anti y se puede proyectar a mucho más. Y ahí estamos pensando en esa posibilidad de vocación de poder y llevar concejales a llevar concejales. En Itagüí 20.000. ¿Cómo? En Itagüí 20.000. Sacamos 20.000 Senado y Cámara. Si hacemos bien la tarea, esos son de una estructura del pacto. Pero con la se puede traducir a votos a un concejal, porque muchos de ellos tendrán... A la alcaldía y con coletazo a la lista del concejal, y también estamos pensando en abrir más espacios, otras listas, para hacer esto un poco más amplio, para poder recoger los 55.000 votos y un poquito más para que seamos alcaldes de la ciudad de Itagüí. ¿Y cómo va? Yo creo que yo ya le había preguntado eso. ¿Cómo va a gobernar si llega a ser alcalde? Porque el consejo, pues, a lo mucho sacará al pacto dos concejales. ¿Cómo gobernaría? ¿Repartiendo secretarías?
Acuérdate lo que yo planteaba acuerdos aquí, yo soy un hombre de programáticos, acuerdo, yo soy un hombre de acuerdos programáticos, que eso acuerdos incluye programáticos. burocracia. Sí, claro, pero yo digo, burocracia con perfil público y con perfil social. Te voy a poner un ejemplo. Yo no acepto un secretario de salud que nunca haya tenido experiencia ahí, por ejemplo, ¿cierto? Y vamos a ver quién nos va a apoyar. Yo he planteado una cosa. Yo sé, Santi, que los concejales, espero que sí algunos, de hecho algunos les agradezco de acá, son muy poquitos los que se metieron en esto por convicción. Fueron muy poquitos, por eso ese tema de que toda la máquina estuvo, eso es falso. Ni estuvo ni un lado ni otro, eso fue mucha opinión de los dos lados. Pero lo que voy a plantear es, Santi, vamos a empezar a examinar la ciudad y vamos a hacer un gabinete desde ya, un gabinete popular, un gabinete con la gente, un gabinete que con la experiencia que tienen las personas, ya vamos a generar un ejercicio ahí de lo que el programa de gobierno que vamos a escribir con las personas que lo van a ejecutar. De una vez por todas, ese es el equipo de trabajo que van a estar en las calles haciendo campaña, le estamos abrazando con la gente y vamos a llevar a algunos concejales y ojalá pues cuando los concejales nosotros seamos alcaldes, pues haremos acuerdos con ellos en lo posible, de un gran acuerdo nacional, sabiendo sus historias, lo que buscan, pero aquí lo más importante, la política es para el servicio y a mí me conocen mi trayectoria, soy un hombre muy claro en lo que digo y en lo que hago. La política es para servirle a la gente y nosotros hoy más que nunca queremos una alcaldía para la gente, para el pueblo, escuchando. El corregimiento tiene muchas deudas que vamos a resolvérselas, yo las conozco. El Usted, tema de las bueno, poblaciones vulnerables, etcétera. Y eso es lo que vamos a ponerle a la gente, esa posibilidad de que elijan otra posibilidad, una nueva ciudadanía que elija un gobierno alternativo fuera de las maquinarias o fuera, digamos así, más del tradicionalismo político, que eso fue el mensaje de las elecciones nacionales. usted menciona que los secretarios deben tener perfil público, pero experiencia en el campo. ¿Usted mantendría un secretario con el que usted tuvo relación como Rafael Otálvaro, que tiene un perfil y una experiencia pues en seguridad, pero no sé qué tanto choca esa visión de seguridad con la suya? No, mi visión de seguridad es integral. Está claro que Rafael no tiene esa convicción, ¿cierto? De hecho, esa fue una de las oposiciones cuando yo fui director de Derechos Humanos. Logramos hacer ahí una combinación, un balance, un equilibrio. Pero claro está que él en mi gabinete no estaría como secretario de seguridad, no cumpliría el perfil de lo que queremos en la ciudad con la seguridad. Ok. Y hay algunos que sí, que son muy buenos, y hay otros que Por ejemplo, sinceramente no mencioné estarían, aunque los concejales me apoyen. dos buenos. Dos buenos. Bueno, yo recuperaría uno. Aquí voy a atrever. Omar Ochoa, secretario de Salud. Voy a hablar No. con él esta semana, la semana de arriba, lo voy a llamar a tomarme un tinto. Un gran hombre, un ser humano maravilloso, que en la Secretaría de Salud lo vibraba, lo veía vibrar. Me gusta mucho la Secretaría de Familia. También me Wow. gusta Joana. Joana me parece una mujer muy clara en lo que hace, muy profesional, con una causa clara. Y no quiero hablar de otros más muy buenos, que son amigos míos y que en algún momento me voy a sentar a hablar con ellos porque yo creo que mucha gente que me conoce, que le han servido de Itagüí, que tiene muy buen perfil público, pueden llegar a apoyarnos a la campaña. Esta campaña va a dar muchas sorpresas, ya están dando, las presidenciales dieron sorpresas y nosotros no nos sentimos que hemos perdido, sino que hemos ganado una ciudadanía más alternativa. Itagüí está viendo más en la política, su participación política está ahí y yo sé que mucha gente que votó por Abelardo va a votar por mí a la alcaldía también. Listo. Una pregunta que veo por acá. Sí. ¿Que a qué dependencia volvería apenas acá de toda esta tarea? Si lo vamos a volver, digamos, gana Carlos Andrés Trujillo si es el candidato a la alcaldía en el 2027. En el 2028 vamos a ver a Edgar Acosta trabajando otra vez en la alcaldía de Itagüí. Yo no creo, porque bueno, primero es que yo ya no voy a entrar a trabajar, me voy a quedar en la calle Una construyendo ese campaña, sueño que sí, pero tenemos para ser alcalde, ¿cierto? de Después, elección. no sé quién va a ser el alcalde, pues creo que voy a ser yo, entonces no tendría esa, voy a ser alcalde de Itagüí. Y si no, lo más importante es que mi fuerza, la fuerza con los concejales que lleguemos, nos vamos a declarar en independencia.
para aportar, apoyar al alcalde que sea electo. Si no soy yo, espero ser yo y seguir trabajando. Y si hay acuerdos y si hay responsabilidades que podamos asumir en servicio de la ciudad, lo haríamos, pero hoy no estoy pensando en eso, estoy pensando realmente en ser alcalde de la ciudad, sacar muchos concejales progresistas, alternativos, que quieran seguir dándole otra apuesta, otra política, otro aire a Itagüí, y que esos que se creen dueños de Itagüí, que todos creen que dependemos de algo, a esas maquinarias que ya están desgastadas, pues les vamos a ganar a la alcaldía y muchos concejales van a llegar, diputados, gobernadores, que vamos a seguir defendiendo la Constitución del 91. Esto apenas empieza, Santi, y lo único que te puedo decir es que estuve del lado correcto de la historia. Yo a mi hijo no lo usé en la campaña porque respetaba mucho su integridad. Yo amo mucho a Nicolás, un itagüiseño que amo mucho. Nunca lo usé, lo puse luego de las 4 de la tarde cuando ya las elecciones pasaron y yo le hice como una carta, fue por él, que lo hice, que quede claro que lo hice por él y por todos los jóvenes y por toda la gente de Colombia, porque si pasan las cosas que no quiero que pasen, sepan dónde estuve, por qué voté y por qué renuncié, porque creo que también debemos ser claros cuando estamos en este mundo de la política. Listo, Edgar, yo creo que ahí ya tenemos su visión de de cómo quedó Itagüí. Y igual, sí, esto apenas comienza, hay muchos precandidatos. Entonces, Sí, esperemos también y también esperemos la visión de la otra cara de la moneda acá en Itagüí, de los seguidores de Abelardo de la Espriella, y de si creen que esos votos se pueden traducir para ellos, los 105.000 votos que sacó, cierto, 105.000. y que hagan un análisis, quién de los que hoy son concejales votarán por Abelardo, que eso es muy importante. Esos votos no son de ellos. Que Ajá. lo hagan porque tienen historia y sabemos dónde han estado siempre, que nunca iban a votar por Cepeda. Sí, Pero en algún momento los también votaron. sacamos una nota acá que es muy difícil pues direccionar esos tipos de votos de presidencia, Total. de Entonces, personas que uno sabe que no son de esa corriente. entonces, no, yo primero darle las gracias a Itagüí, a todos los seres humanos, a todos los colombianos que votamos por Cepeda, gracias, no se equivocaron, sus conciencias tranquilas, sus corazones latiendo a mí, y un frente amplio, una alianza por la vida es lo que más vamos a hacer. Vamos a trabajar con más ganas, más en los territorios, y gracias por su amor y cariño que lo sentimos en esta campaña. Listo, Edgar, Así, precandidato del pacto. Muchas así, gracias. hermano. Ya Oye, eso se cuídate. acabó. Esa estrategia de No, último momento. eso sigue, eso sigue. Alianza por la vida. Gracias, No, Santi. Edgar, Y muchas bueno gracias. por tu voto, bacano tu voto. Chévere. Gracias, chao.